Fuego que creo que ustedes están pensando, ese de que se manifiesta el Espíritu Santo, y algunos hablan en lenguas, otros lloran, otros alaban a Dios, así con voz fuerte. Hermanos, no es ese fuego al que yo me refiero en este mensaje, sino me refiero, hermanos, a un fuego literal, un fuego como el que ustedes encienden en la mecha, o una hoguera, o unas brasas, cosas así. Y hermanos, todo porque mucha gente piensa que Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Verdad que así dice el dicho? Dios aprieta y ahorca y mata. Eso es lo que yo pretendo, hermanos, hablar hoy, para que todos los que están aquí presentes sepan. Si ya lo saben, lo confirman, y si no lo saben, lo van a saber. Sepan, hermanos, que el Dios que nosotros servimos es un Dios celoso y mata. ¿Cuántas personas, cuántos hombres han matado, hermanos, por la infidelidad de su esposa? ¿Cuántas mujeres han matado por la infidelidad de su esposo? Dios mata. Y esos son los antecedentes que se quedaron en el antiguo pacto. Pero no solamente en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Y no solo en el nuevo pacto, hermanos, sino lo que viene. Y lo que viene es el lago de fuego y azufre para todos aquellos que no creyeron que Dios fuera capaz, no solo de castigar, no solo de quemar, sino de mandar las almas de las personas por toda la eternidad, en un fuego eterno, dijo el Señor Jesús, donde el gusano no muere y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El gusano al que se refiere es al alma. El alma no muere, es inmortal. Génesis capítulo 19, versículo 24. Vamos a nuestro primer versículo. Génesis 19, 24. Capítulo 19, versículo 24. Si gustan ponerse de pie, por favor, por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 19, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová hizo llover azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Pueden tomar sus asientos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Nunca se imaginaron, hermanos, que el Creador del cielo iba a quemar no una ciudad, porque no solo fue Sodoma y Gomorra, también fue Calné, Seboín, Sinar, Sodoma y Gomorra. 5 ciudades quemó Dios. Vamos, hermanos, a tratar de acercarnos al espectáculo dantesco, al espectáculo escalofriante, espectáculo, hermanos, que daba horror, daba terror ver cómo caían, hermanos, bolas de fuego sobre esas 5 ciudades al mismo tiempo. Y cómo, hermanos, empezaban a quemarse las casas, empezaban a quemarse los sembradíos, empezaban a quemarse los animales, pero también empezaban a quemarse las familias, los niños de pecho, las mujeres embarazadas, los ancianos, las ancianas. Todos gritaban llenos de dolor porque, hermanos, morir quemado vivo es muy doloroso. Todos gritaban llenos de dolor y Dios le dijo a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas, no volteen para atrás. Porque si uno de ellos volteaba, hermanos, algo malo le iba a pasar, porque Dios no quería que vieran el espectáculo. Era una orden. Pero ustedes ya saben que la mujer de Lot volteó y quedó convertida en una estatua de sal. Actualmente, hermanos, el lugar donde llovió fuego del cielo está registrado en la historia y está reconocido que efectivamente ese evento en algún tiempo de la historia humana sucedió. Antiguamente se le llamaba el lago Asfaltitis, lo que posteriormente se le llamó el Mar Muerto. Lo que ahorita se conoce, hermanos, se le sigue conociendo como el Mar Muerto. Y ahí incluso han descubierto una ciudad
abajo del agua. Está demostrado que el Dios que nosotros servimos, hermanos, cuando el ser humano pierde su identidad como hombre, es decir, el hombre se cree mujer y la mujer se cree hombre y es contra la naturaleza, con instintos, con tendencias, con inclinaciones que Dios no formó en el género humano, es decir, la mujer es mujer y el hombre es hombre. De ahí que hay muchas escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, que nos hablan de la homosexualidad, del lesbianismo, del bestialismo o la zoofilia. Dicho en otras palabras, las relaciones sexuales de hombres y mujeres con animales. Dios destruyó esas ciudades, hermanos, porque los niños empezaban a crecer como homosexuales y las niñas como lesbianas. Era un mal ejemplo. No había forma posible, hermanos, de corregirlos. Cuando aquellos dos ángeles llegaron a la casa de Lot, no tocaron la puerta, intentaban destruir, derribar la puerta. Échanos a esos hombres para acá, le dijeron, queremos conocerlos. Lot contestó diciendo, no, hermanos míos. ¿Qué? ¿Eran hermanos? Sí, hermanos. Habían conocido al Dios que nosotros predicamos. Conocían, hermanos, que el Dios que nosotros predicamos era bueno y pensaron que su bondad no importaba traspasar los límites de lo que eran los mandamientos no escritos, porque entonces no existían mandamientos escritos, existían mandamientos en la razón, en el sentido común. Como cuando una persona no sabe que es malo matar y mata, como el caso de Caín. Grande es mi pecado para ser perdonado, dijo. ¿Quién le dijo que era pecado si no existía el mandamiento no matarás? Hermanos, entonces Dios decide destruirlos para demostrarle al mundo venidero, al mundo futuro, a los que habrían de ser después de ellos, que el Dios de los cielos castiga y que no solo aprieta, mata. Y no solo está dispuesto, hermanos, a que mueran de una muerte fulminante, como cuando a alguien le cae un rayo, como cuando le disparan un balazo en la sien o en el corazón para que se muera instantáneamente, sino que Dios mostró, hermanos, que la agonía de una persona al morir lentamente por fuego era para que los de este tiempo supiéramos que nuestro Dios, hermanos, está dispuesto a quemarnos poco a poco en el lago de fuego y azufre. Ese es el propósito de este mensaje, que ustedes tengan temor de Dios. El principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es el temor a Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando alguno de ustedes está a punto de dar un paso para hacer algo malo, deténgase, frénese, tenga su propio freno, porque si no se frena, Dios ciertamente es bueno, pero tiene un límite. Se dice en los cantos, en las alabanzas, se dice que Dios tiene un amor eternal. Sí, cierto, para con los que le temen. Para con los que no le temen, no tiene amor. Quiero aclarar eso. Porque la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y dice, el que ha rehusado creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. ¿Qué piensan de ese versículo? San Juan capítulo 3. El que ha rehusado creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. ¿Alguien que está condenado tiene amor por parte de Dios? No. ¿Por qué? Porque rehúsa creer en el Hijo de Dios. Hay dos formas de rehusar creer en el Hijo de Dios. Una, hermanos, yo sí creo. Yo sí creo, pero no creo en ese libro. Yo sí creo, pero no creo en los predicadores. Yo sí creo, pero no creo en nada de esto porque lo escribieron hombres. Yo sí creo si me muestras a Dios. Esos no creen. Ya están condenados. Por eso el propósito de este mensaje es que teman a Dios. Y dijo al hombre, Job 28:28, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio, hermano. Le dijo Dios a Moisés, baja de allá del monte Sinaí, baja, porque este pueblo bien pronto que se ha desenfrenado. Un carro, hermano, sin freno va a chocar, se van a matar los que van adentro, o va a matar a otros, o se van a matar ambos, los que van en el carro desenfrenado y los demás, o va a haber un accidente grave.
Hermanos, depende de la velocidad que vaya. Así, cuando el pueblo de Dios no tiene freno, hermanos, si no hay corrección, si no hay dirección, si no hay amonestación, si no hay incluso castigos, hermanos, cuando a ustedes se les corrige algo, ¿saben que deberían de darle gracias a Dios porque se les corrigió? Porque si no se les corrige, entonces son bastardos. Y yo no creo que ustedes quieran ser bastardos. Yo creo que ustedes creen que son hijos de Dios. Y los hijos de Dios, hermanos, son obedientes. Todo aquel que es nuevecito, porque no los conozco a todos sus caras, no los conozco a algunos, que es nuevecito, sepa que se le va a mostrar el camino para que agrade a Dios. Y el camino para que agrade a Dios está aquí en la palabra de Dios. Dice: al que ordenare su vida, yo le mostraré la salvación de Dios. Entonces todos ustedes, incluyéndonos a nosotros, por supuesto, empezando por nosotros, tenemos que ordenar nuestra vida, hermanos. Y una vez que ordenemos nuestra vida desordenada que llevábamos en el pasado, entonces Dios nos muestra la salvación, y la salvación está en el Señor Jesucristo. Una cosa es saber que el Señor Jesús es el Salvador, y otra cosa es caminar en el camino que Él caminó. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Qué significa? Que hay que caminar por donde Él caminó. Y por donde Él caminó es duro. Es muy duro. Pero tenemos su ayuda. Tenemos la confianza de que Él no falla y que Él nos sostiene y nos sustenta, hermanos. Entonces, hermanos, aquí dice, estamos en Génesis capítulo 19, versículo 24, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Solamente, hermanos, a lo lejos se miraba como un horno de fuego que subía hacia el cielo. Eran, no sé, no podía decir la cantidad de personas, pero eran decenas y decenas de personas de todas las edades, de todos los niveles económicos, pero todos malos. Todos se echaron a perder. ¿Le dolió a Dios eso, hermanos? No. Descargó su ira. Una persona, hermanos, que tiene sed de venganza, que se quiere vengar, no descansa hasta que descarga su ira. Dios es así. Dios ha guardado ira, ha reservado ira. La ira es un espíritu, hermano, y la ha reservado para el día de su ira. Dios trata de controlarse, porque, hermanos, si descarga su ira como la descargó en el pasado, entonces ya nos hubiera destruido a todos, porque todos participamos en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Con todo y eso, a eso vino el Señor Jesucristo, a dar su vida por nosotros. ¿Y qué detiene a Dios de su ira? Lo que lo detiene es que dio a su propio Hijo, y no es posible, hermanos, que sea en vano. El sufrimiento que el Padre mismo pasó y el sufrimiento que el Hijo pasó, no es posible que sea en vano. De ahí que está dando un tiempo, porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay jóvenes, hermanos, que jugaron con las cosas de Dios, crecieron con nosotros, crecieron chiquitos, los vi chiquitos, de 3 años, 4, 5, 10, 15, ahorita tienen 22, 25 años. ¿Y saben dónde están? En la inmundicia. Nunca tuvieron temor de Dios. Y que está reservados para ello, esto que estoy predicando. Pero como Dios es bueno y el amor sigue latente, sigue vivo, entonces está esperando que se arrepientan. Eso está esperando Dios. Dice, porque Dios es bueno, dice, algunos tienen por tardanza la venida del Señor Jesucristo, no sabiendo que Dios es bueno y misericordioso, esperando que todos procedan al arrepentimiento. No está hablando del mundo, porque dijo el Señor Jesucristo, no te ruego por el mundo, sino por estos, mis pequeñitos, y los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor Jesús jamás oró por el mundo. Eso es ecumenismo, eso es carismaticismo. Pásense, hermanos, por favor, Levítico 10:1 al 3. Y dice así, Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3, dice así. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón,
Esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Hermanos, ¿quiénes eran Nadab y Abiú? Eran los dos hijos de Aarón. Eran dos hijos de Aarón. Eran sacerdotes. Eran de la tribu de Leví. Eran varones especiales. Pero, hermanos, no tenían temor de Dios. Se les ocurrió agarrar fuego de afuera y no fuego de adentro del altar, agarrar brasas del fuego del altar que estaba adentro. Pero ellos agarraron fuego extraño, es decir, del que no era del dentro del altar. Y lo pusieron en sus incensarios, hermanos, y así empezaron a hacer los oficios, hermanos, del culto para Dios. Y Dios se enojó. Dios no dijo, Dios no pensó, Dios no se detuvo, hermanos, a razonar, a pensar. Simplemente, hermanos, dijo: aunque sean hijos de Aarón, aunque sean sobrinos de Moisés, mi siervo Moisés, en los que a mí se acercan, dice Dios, yo me santificaré. Pero ¿cómo Dios iba a santificar en esos hombres, hermanos, cuando desobedecían? Hoy en día, cualquiera, hermanos, cualquiera se para en el frente y no se dan cuenta que si no andan bien, Dios los va a apartar, porque Dios se santifica en el que habla, en el que modera, en el que preside, en el que canta, en los que están ahí. Todos ustedes tengan temor de Dios, porque si no, Dios los va a desechar, cual Nadab y Abiú. Dios los quemó vivos. ¿Por qué? Por desobedientes, porque se les hace cosa ligera, hermanos, venir a pararse aquí. Hoy en día los predicadores se paran aquí, hermanos, y empiezan a hablar puras tonterías con tal de sacarle el dinero a la gente. Y le sacan el dinero y se enriquecen y no saben que se están ganando un lugar en el infierno porque están falseando la palabra de Dios. No tienen temor de Dios. Solo hay dos maneras de sacar dinero de ustedes. Y una son los diezmos y otra son las ofrendas. No hay más. Y no hay que buscar maneras de sacarles por persuasión o por psicología. No, lo que es la palabra de Dios, así limpia, pura. El que obedeció, qué bien, y el que no obedezca, agárrese, porque va a ser juzgado como ladrón. Agárrese, no crea que se va a escapar. En Saltillo, hermano Natán, yo no sé aquí tú, pero en Saltillo ninguno de los que me ayuda, si no diezma, no está al frente. En ningún cargo. En ningún cargo, porque no quiero ladrones que estén ofreciendo sacrificios a Dios, hermanos, y yo lo tolero. No hay ninguno. Aquí yo no sé, porque no le ando preguntando a mi hermano quién diezma y quién no diezma, ni me interesa tampoco, porque no vengo a eso. Hermanos, entonces, Dios se enciende, ¿y quién lo apaga? ¿Quién? Dios se enoja, y ¿quién es el que se atreva a detener, hermanos, su enojo, su ira? Nadie. Dios puso a los sacerdotes en el pasado. En una ocasión Dios se enojó tanto, hermanos, que empezó a matar, y mató 1,000, 2,000, 3,000, 22,000, y Moisés no hallaba qué hacer, estaba desesperado, y dijo: Señor, ¿acabarás a todo Israel? Hermanos, de repente, no sé, se le ocurre y le dice a Aarón: pronto levántate, agarra el incensario y ponte entre los muertos y los que aún quedan vivos. Hermanos, con el riesgo de perder su vida, porque Dios estaba enojado, y Aarón agarra el incensario, agarra fuego del altar y empieza, hermanos, a hacer el movimiento del incensario, y la nube de humo del incienso que estaba siendo quemado por las brasas del incensario se elevó, hermanos, y Dios se detuvo. Pero estuvieron así, miren, de que Dios los matara a todos. Con Dios no se juega, hermanos. No se juega. Y ahorita están jugando con Dios. Los pastores están jugando con Dios. Viene un templo en la televisión. Viene un templo, hermano Natán. La esposa con un enorme peinado, hermanos. No sé de qué era el peinado, si era su pelo o una peluca. Pero no me importó tanto ver su peluca, sino que tenía 2 perros adentro del templo. Cuando Dios dice, hermanos, que los perros estarán afuera, y no está hablando solamente en sentido literal, sino está hablando en sentido simbólico. Los perros representan a las rameras, las prostitutas y todos aquellos, hermanos, miembros que se muerden unos a otros, se consumen unos a otros, se atacan unos a otros, se aborrecen, y si fueran perros se despedazarían. Dios, hermanos,
no es tanto que la traiga contra los pobres animalitos llamados perros, sino que los perros son una sombra de los verdaderos perros que están en los templos. Dijo el apóstol Pablo, dice que se cuiden de que no se muerdan al grado de consumirse, y los que muerden son los perros. Y esas personas, ese pastor y su esposa tenían 2 perros ahí adentro del templo, hermanos. ¿Cómo creen que les va a ir? Están riquísimos en dinero, como si el dinero trajera la felicidad o trajera la salvación. Si el dinero trajera la salvación, entonces todos ustedes, incluyéndome a mí, hermano, estamos perdidos, porque somos pobres. Pero dijo el Señor Jesucristo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has querido revelar a estos tus pequeñitos. Los pequeñitos no son ricos. Dijo Pablo, miren que no hay entre ustedes muchos sabios, dice, sino que lo necio y lo vil escogió Dios para avergonzar a los sabios de este siglo. Mandó Juan el Bautista, uno de sus discípulos, a preguntar al Señor Jesús, Maestro, dice Juan que si tú eres el que viene o si van a esperar a otro. Tú eres el que ha de venir o esperamos a otro. Y el Señor Jesús le contestó, dile a Juan que los leprosos son sanados, los mudos hablan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Dice Dios, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos los ha querido Jehová, sino porque erais el más insignificante, por eso te ha querido Jehová. Llegamos aquí altaneros y soberbios y Dios nos escogió porque éramos nada, hermanos, para que seamos hijos de un gran rey. Y ya somos hijos de un gran rey, solo que tenemos que temerle. No solamente un temor reverencial, no, hermanos, un temor de pavor, de terror. ¿Ustedes creen que estos hermanos, cuando Aarón vio que sus hijos se estaban quemando y estaban gritando y que no podía entrar ahí porque tenía su tiempo? Aún Aarón, siendo sumo sacerdote, tenía su tiempo. Moisés no podía entrar ahí, aunque también era la tribu Leví, pero no podía entrar ahí. ¿Ustedes creen, hermanos, que no querían entrar para librar a sus hijos? Pero tenían miedo, quedaron espantados. Una ocasión, hermanos, traían el arca del pacto de Jehová que había estado allá en la tierra, los filisteos, muchos años, y Dios castigó a los filisteos, hermanos, y mandó epidemias y pestes y mortandad. Un día los filisteos dijeron, vamos a echar el arca del pacto de Jehová porque el Dios de Israel nos está acabando a todos, hermanos, y va una carreta tirada por una vaca y su becerro, ya no me acuerdo si era la vaca y su becerro, nada más una vaca, hermanos, ya va mugiendo la vaca, mugiendo. Entonces, hermanos, la iban cuidando. El pueblo de Israel estaba contentísimo, alegre, hermanos, todos danzaban, cantaban, traían panderos. David empezó a danzar, hermanos, lleno de alegría. ¿Por qué? Porque el arca de Jehová significaba que Dios regresaba con ellos. Pero de repente, hermanos, la carreta donde iba el arca, tropieza el animal y está a punto de caerse, y un hombre llamado Usa extendió su mano para agarrar el arca, hermanos, y Dios se enojó y lo mató. ¿Por qué lo mató? A David, hermano, le consternó tanto eso que le puso a ese lugar Pérez Usa, que significa el quebrantamiento de Usa, porque Dios lo quebrantó, lo mató. Y David tuvo miedo. Dijo, ¿cómo me he de llevar el arca del pacto de Jehová a mi casa? Y tuvo miedo, hermano. Y dijo, mejor que se quede ahí en la casa de Obed-edom, exactamente, en la casa de Obed-edom, ahí que se quede. Y Dios bendijo a Obed-edom, hermano, y a su casa. Entonces David tuvo miedo, el pueblo tuvo miedo. Hermano, a Dios se le tenía miedo. No miedo reverente, miedo de terror, de pavor, porque el Dios de Israel, hermanos, en una ocasión, hermanos, se les ocurrió poner, hermanos, en el templo de Dagón, se les ocurrió poner el arca del pacto porque se lo habían llevado los filisteos. Dagón quiere decir pescado, y los filisteos adoraban a un pescado, a un hombre con cabeza de pescado o a un pescado. Y en la mañana, hermanos, su Dios amanecía sin cabeza y le volvían a acomodar la cabeza, y al día siguiente su Dios amanecía otra vez con cabeza, ¿te acuerdas? Otra vez sin cabeza, hermanos, y así, sin brazos, hasta que dijeron, no, el Dios de Israel es un Dios más grande que nuestro Dios. Hermanos, le tenían miedo. Ahí va Elías, pobre Elías, hermanos, huyendo de una mujer.
se sienta debajo de un enebro. Un enebro es algo parecido a un cacto, vemos que casi no da sombra. Le aparece un ángel y le dice: Elías, levántate porque el largo camino te espera. ¿A dónde vas? Vengo yendo porque han matado a todos los profetas de Jehová y nomás he quedado yo y procuran matarme también. Levántate porque un largo camino te espera. Y el ángel, hermano, le preparó una torta y se la dio. Hermanos, y reposó, y Elías se levantó y empezó a caminar. 40 días y 40 noches. Y llega a un cierto lugar, hermanos, y allá le manda Dios a los cuervos que le den de comer carne en la mañana y carne en la tarde, con pan, y bebía agua del arroyo. De ahí, hermano, se levanta y Dios le dice pues que vaya a buscar a Acab, al rey de Israel. Lo encuentra, tráete a tus profetas, eran 400 profetas. Otra versión dice 450. Hermanos, tráetelo. Hermanos, y empiezan a preparar un sacrificio para Baal. Baal era el dios falso, el dios que no tenía poder, pero para los israelitas el Baal tenía más poder que Jehová porque dejaron a Jehová. Y Elías los reta: ustedes que son los más, prepárenle el sacrificio a Baal. Hermano, y empiezan a destazar el toro, el buey que habían preparado, y empiezan a danzar alrededor del sacrificio que le ofrecían, y pues Baal no respondía. A las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a la 1 de la tarde, y Baal no responde. Elías empieza a burlar de ellos. Oigan, griten, a lo mejor está dormido, a lo mejor está muy ocupado. En serio, así dice, hermano, a lo mejor está muy ocupado. Entonces empezaron a sacar lancetas y cortaban, hermano, sus piernas, se las cortaban, y iban chorreando de sangre todos, hermanos, y Baal nunca respondió. Y se acabó. Ya, y se cansaron de tanto estar brinque, gritos y alaridos y sangre por todas partes. Hermanos, entonces Elías compone el altar y les dice: échenle una tinaja de agua y échenle otra tinaja de agua alrededor de la zanja y otra, hermanos, 5 o 6, ya ni me acuerdo, hermanos, y mojó el holocausto, mojó la leña y nomás dijo así: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, dice: respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres Dios. No se necesitó la gran oración, espectáculo, hermano. No, así algo sencillito, hermanos, y viene fuego del cielo y consume el sacrificio, consume todo, y hasta el agua de la zanja, agua que chorreaba por todas partes, hermano, lamió, hermanos. Entonces el pueblo de Israel dijo: Jehová es el Dios, y es el que nosotros adoramos, hermanos, el Dios de Elías, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Hermanos, porque tenemos sus raíces. Yo quisiera hablarles mucho, mi hermano quisiera hablarles mucho, pero hay gente que ya está viejita y gente muy nuevecita, y a veces tenemos que hablar cosas sencillitas para que nos entiendan. Pero el Dios que en el monte de Sión servimos se llama Jehová de los ejércitos, y su Hijo Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros. Hermanos, no se cansen de venir, no se cansen de obedecer, porque afuera están los profetas de Baal, y en el monte de Sión hay salvación y vida eterna, como dijo el Señor Jesucristo. Sabemos que la salvación viene de los judíos, la salvación no viene de Roma, la salvación no viene de Babilonia, la salvación viene del pueblo que Dios apartó por un poco de tiempo para atraernos a nosotros, hermanos, a nosotros, a los gentiles. Pero tenemos que amar esto, tenemos que amar, hermanos, el antiguo pacto, tenemos que amar sus fiestas, tenemos que amar su calendario, tenemos que amar, hermanos, su cultura. La cultura de Israel, hermanos, son sus fiestas, son sus días de reposo, sus días festivos. Esa es parte de la cultura de Israel. La cultura de las naciones es puro paganismo. La constitución política de Israel es los primeros 5 libros. Lo que han desechado, esa es la constitución de Israel, y se la dio Jehová a Moisés para que Moisés se la diera a su pueblo. Las constituciones políticas de todo el mundo las dieron los hombres. Por eso, hermanos, el monte de Sión es especial. Dice: acontecerá, Isaías capítulo 2, 1 al 4, acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será puesto por cabecera de todos los montes. Y dice: y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, dice, a la ciudad del Dios vivo, y ahí nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus veredas, porque de Sión, del monte Sión, saldrá la ley, lo que ahorita se ha desechado por todas partes, y de Jerusalén la palabra de verdad.
En el Salmo 119, 126 dice, ríos de agua viva corrían de mis ojos porque habían dejado tu ley. En el Salmo 119, 136 dice, es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Han invalidado la ley de Dios, hermanos. Y un pueblo sin ley es un pueblo que está lleno de desórdenes. No hay rienda, no hay orden. Cada quien vive como quiere. Dice, en aquellos tiempos, en los jueces, dice, en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que quería. ¿Quieren ustedes hacer lo que quieran? No, hermano, vamos a hacer conforme nos marca la palabra de Dios. Hermanos, pásense Números 16:35, por favor. 16:35, dice así. Vamos a leerle desde el 31. Vemos a un varón orando a Dios, o sea, Moisés, diciéndole, Señor, si tú hicieras una gran cosa, y no hicieras lo que siempre se hace, sino que hicieras algo nuevo, y la tierra abriera su boca, y estos hombres perversos, dice, descendieran vivos hasta el Seol. ¿Cómo Dios, hermanos, contesta oraciones tan claras, tan precisas, y en el momento indicado? Dice el 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban de en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Qué sucedió, hermanos? Que Dios dejó muestras bien claras de su ira, de que las desobediencias traen consecuencias. Y al venir desobediencias, consecuencias, las consecuencias es un castigo eterno. Coré, Datán y Abiram, sus esposas, sus hijos, sus hijas, no importaba la edad, hermanos, la tierra se abrió lo suficiente como para que Coré, Datán y Abiram y sus familias, hermanos, descendieran más de 6,000 kilómetros de profundidad. Porque la tierra tiene aproximadamente 13,000 kilómetros. Hagan cuenta que están viendo el reloj. De la parte de arriba a la parte de abajo son cerca de 13,000 kilómetros. Al centro de la tierra, que es donde está el infierno o el Seol, hermanos, son cerca de 6,500 kilómetros de profundidad. La tierra se abre, hermano, y se los traga vivos, literalmente vivos. No es que entre las rocas se empezaron a despedazar y llegaron muertos. No, hermano. Llegaron vivos hasta el Seol, aquí dice. Eso significa que la tierra se abrió lo suficiente como para que entraran libremente, hermanos, de cabeza, de pies, de espaldas, qué sé yo, no es importante. Llegaron vivos al Seol. A medida, hermanos, que se iban acercando, ellos se iban desintegrando, porque estamos hablando de temperaturas espantosas. ¿Han visto ustedes en las películas la lava de los volcanes? Bueno, esa es la temperatura que está dentro del centro de la tierra. 7 kilómetros de espesor de la tierra, hermanos, y luego el manto superior, y el manto inferior, y luego el núcleo superior y núcleo inferior. Ahí está el infierno. Y ahí fueron a parar todos estos. No solamente, hermanos, los que la tierra abrió su boca y descendieron, sino 250 levitas. Que igual, ¿qué es un levita? Actualmente un levita viene siendo cualquier músico, el tesorero, el escribano, el inspector, el portero. Esos son en este tiempo los que quedaron en el lugar de los levitas, solamente que ya no en el orden sacerdotal levítico, porque se quedó cambiado, como dice en Hebreos 7:12. Si hubo cambio de ley, necesario es que hubiera cambio de sacerdocio, o al revés, perdón. Si hubo cambio de sacerdocio, necesario es que hubiera cambio de ley. Se cambió el sacerdocio levítico por el sacerdocio de Melquisedec. Conforme a ese sacerdocio, hermanos, que es muy superior al levítico, si en el levítico Dios no se frenó, hermanos, para destruirlos, se frenará en el sacerdocio donde el Señor Jesús es el superior. Por eso, hermanos, piénsenla, hermanos. Los predicadores, hermano, allá en Saltillo, yo les digo, y el moderador también, si tuvieron relaciones sexuales hoy y mañana es reunión, no se les ocurra pasar aquí. Como yo lo ignoro, entonces tengan temor de Dios. No se les ocurra pasar aquí. Y si hicieron algo indebido y tuvieron emisión de semen, no se les ocurra pararse aquí, porque Dios los puede destruir.
lo mismo es para ustedes y para cualquiera de ustedes que se pare aquí, hermanos. Tiene que haber temor de Dios, hermanos. Y el temor de Dios cada vez se va desvaneciendo, se va desapareciendo. Y en su lugar quedan un montón de mentiras entre las cuales a la gente la entretienen. Y no la entretienen con el verdadero evangelio, hermanos, que está sujeto al antiguo y al nuevo pacto. Por eso dice en Efesios 2:20, edificados ustedes, nosotros tenemos que ser edificados, dice edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento de los apóstoles, hermanos, es el santo evangelio que nuestro Señor Jesucristo trajo, y el fundamento de los profetas es la ley. Dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, de uno y de otro, Jesucristo mismo. El que no tenga esto, hermano, le falta un ojo, le falta la ley. Y no se puede ver igual con un ojo que con dos, tiene que tener los dos. Como dijo Balaam, caído pero con los ojos, no dijo con uno, con los ojos abiertos. Como dijo Pablo, caídos pero no destruidos. No estamos destruidos, a veces estamos caídos. Moralmente nos sentimos mal, hermano. Económicamente, como ministros ya nos anda, como pastores ya nos anda, como miembros también, hermanos, pero no estamos destruidos. Dice, llevando nuestro cuerpo la muerte siempre por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen, hermanos, que los ricos sienten eso que nosotros sentimos? ¿Ustedes creen que los vividores, esos llamados pastores, que tienen cuentas y cuentas y cuentas que no saben dónde ponerlas, ¿ustedes creen que tienen las congojas que nosotros tenemos? No las tienen. Pero esa es su paga. Y no van al paraíso, les aseguro. Van al infierno. ¿Cómo me atrevo a hablar así, hermanos? Hermanos, menciónenme, por favor, menciónenme un solo caso, uno, nomás uno, menciónenme, del antiguo y del nuevo pacto, donde ustedes quieran. Menciónenme un solo caso donde un varón de Dios, un siervo de Dios fue por dinero a predicar. Uno, nomás menciónenme uno. No lo van a encontrar, no existen, porque nadie predicaba por dinero. Todos predicaban por amor, no por envidia ni por contienda, que es lo que ahorita se predica. Oh, bauticé 100, bauticé 1000, hermano, y cada vez bautizan más y más y más. Yo digo que los mojan, no los bautizan. Por eso llegaron al Monte Sión, hermanos, cambien, porque si no de nada sirve, aunque hayan llegado al Monte Sión directamente. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, y aquí se predica una doctrina que no está adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Hermanos, entonces, ¿quiere usted salvarse nada más? Confórmese con lechita nada más. Pues la lechita es lo que diariamente se recoge el maná. Y recogerás una porción de maná, le dijo Dios a Moisés. Pero en el 6º día recogerás doble porción de maná. ¿Quieren una porción nada más? Entonces para que se salven. Y eso es muy bueno. ¿Quieren 2 porciones? ¿Quieren la doble porción? La lluvia temprana es para que la hierba crezca a una altura, el maicito, el frijol a una cierta altura, y la lluvia tardía es para que se desarrolle. ¿Cuál quieren? Dice el apóstol Pablo. Acerca de esto, de eso que estoy hablando, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, le dijo a Pablo a los hebreos, por cuanto os habéis hecho tardos, porque debiendo de ser maestros, aún tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Quieren doble porción, hermanos? Entonces para perfeccionar su espíritu. Porque en todas las iglesias, no conozco ni una iglesia, ni un pastor, ni un hombre que diga, hermanos, que no hay perfección. Si la escritura está llena de versículos que hablan de perfección. ¿Y saben por qué no lo entienden? Como me dijo un pastor a mí, ¿y tú, hermano, ya eres perfecto? No. Entonces, ¿qué andas predicando? Yo no entendía todavía lo de la perfección, hermanos, en qué se basaba, pero ahorita ya lo entiendo. Nunca nuestro cuerpo se va a perfeccionar, siempre va a ser imperfecto, siempre va a tener errores, siempre va a fallar, siempre va a tener cargos de conciencia, siempre se va a lamentar y siempre va a decir, Señor, ¿por qué? Yo no quiero pecar contra ti, pero peco. Yo no te quiero fallar, pero te fallo. Ayúdame, Dios mío, yo quiero agradarte en todo. Y ahí estamos, hermano, una lucha permanente, constante, y pasan 10 años, 15, 20, 30, y nos seguimos sintiendo los miserables como cuando llegamos. Yo no entendía en qué consistía la perfección. Si el Señor Jesús dijo, sed pues perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Si Dios le dijo a Noé, varón perfecto. Si Dios dijo de Lot, hermanos, que era perfecto. Si dijo de Abías, que era perfecto. Si el apóstol Pablo dice, todos los que somos perfectos sintamos una misma cosa. ¿Cómo pues yo me siento vil? No puedo decir que soy perfecto. No lo entendí, hermanos. Pero llegó el tiempo en que lo entendí.
En Hebreos 12, 22 y 23, ahí dice claramente un versículo que mencionó Mijael ahorita, porque no nos hemos acercado al monte que se podía palpar. Y el monte que se podía palpar era el Sinaí. Y ese daba hijos para esclavitud. Gálatas capítulo 4 habla de eso, para esclavitud. Y nosotros somos libres, estuvo cante y cante que somos libres. Se cantó el canto ese, hermano, que es libre. Somos libres realmente, pero a veces, hermanos, tenemos una preocupación porque es algo que nos ata. Eso no es una atadura, esas son fallas de la carne. Y dice, porque no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la congregación de los espíritus hechos perfectos. Hay doctrina para la salvación de nuestra alma, pero hay doctrina para la perfección de nuestro espíritu, y eso requiere una consagración, una dedicación personal. No importa, hermano, lo que venga. No importa, como dijo Pablo, ¿qué me apartará del amor de Cristo? Hambres, necesidades, tribulaciones, cárceles. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Cristo que él predicaba y el Cristo que él hizo suyo es nuestro Señor Jesucristo también, hermanos. Sí podemos, con la ayuda de Dios, sí podemos, pero tenemos que apartarnos de todo aquello que a Dios le desagrada. Estamos en Números 16:35, ya lo terminamos, hermanos. Y bueno, descendió fuego del cielo y quemó a aquellos 250 levitas que traían sus incensarios, hermanos. Y ahí quedó como un antecedente de que Dios, hermanos, mata. Y con mucho dolor. Porque ya dije, morir quemado, hermano. Oiga, si nomás con una quemadita que nos hacemos, que se nos pegó el cerillo, o hermanos, qué sé yo, nos dimos una quemadita con el comal, ¿verdad que duele mucho? Ahora imagínense, hermanos, morir lentamente y ni para dónde correr, porque no podían correr para ninguna parte. Y si corren, hermanos, se encienden más. Ahora, quiero decir que el fuego que Dios envía, hermanos, no es un fuego como el de aquí de la tierra, es un fuego diferente que no se apaga con agua, no se puede apagar con agua. Se necesita que Dios lo extinga como un extinguidor, que Dios lo desaparezca, porque con agua ningún ser humano jamás, hermanos, pudo apagar el fuego que Dios encendía. Y por lo general, cuando Dios encendía el fuego, lo encendía en seres humanos, no lo encendía en el bosque, hermanos, en una casa, no, en la gente que era el objeto de su ira. ¿Queremos ser el objeto de su ira o queremos ser el objeto de su amor? Somos el objeto de su amor, hermanos. No queremos ser, somos el objeto de su amor. Pásense, por favor, Job 1:16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que consumió a las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Pregunto, ¿estos pastores, hermanos, serían temerosos de Dios? ¿Estos pastores serían honestos con su patrón, que era Job? ¿Estos pastores, hermanos, conocían la ira de Dios? No alcanzaron a conocerla porque se murieron. Pero Dios nos dejó a nosotros, hermanos, antecedentes suficientes para conocer que el Dios de Israel, que es nuestro Dios, hermanos, de veras que se enoja, de veras que se enciende. Y Dios busca motivos para acabar con aquel que no le cae bien, aunque sea un pueblo. Un día se le ocurre a David, hermano Natán, censar al pueblo, y eso era una abominación para Dios. Y le dijo a su general, a Joab, le dijo, ve y cénsame al pueblo. No, dice, así te añada Jehová tantas veces, pero no censes el pueblo. Esto le pareció una abominación a Joab, hermanos. Pero dice que la palabra del rey pudo más que la de Joab, y allá va a contarlos, y ya los cuenta, le traen la cuenta, no contó la tribu de Leví y otros tantos, hermanos, porque esto le parecía una abominación a Joab, y hermanos, la ira de Dios se encendió, y le manda un profeta. 3 cosas te manda decir Dios, que escojas una, y mira que tengo que ir a darle la respuesta al que me envió. Hermanos, pobre David estaba en el estrecho. David no sabía, hermanos, que Dios lo usó para castigar al pueblo de Israel y castigarlo a él porque se estaba ensoberbeciendo. Dios mata 2 pájaros de una pedrada. Por no decir, Dios mata 10, 15, 20 y miles de una pedrada. Y David dijo, escoja mejor la peste destructora por parte de Jehová por 3 días. Y no caiga yo en manos de incircuncisos.
hermanos, y viene un ángel, saca su espada y empieza a hacer mortandad espantosa. Mortandad y mortandad. David está desesperado. Se hinca y le dice, Dios, Dios mío, no es un hombre el que pecó. ¿Por qué? ¿Por qué con estas ovejas? ¿Por qué con estos pequeñitos? Ni eran ovejas ni eran pequeñitos, pero David no lo sabía. Eran altaneros, eran soberbios, eran altivos y hablaban mal del rey David. Hermanos, y Dios hace expiación por ellos. Llega un momento que ese Dios airado, ese Dios enojado, molesto, llega un momento hermanos, que quiere parar esto, pero se necesitaba hacer expiación. A fuerza se necesita la expiación, si no Dios no para. Hermanos, y viene un varón por palabra de Jehová y le dice a David, pronto haz expiación por el pueblo y vete a la era de Ornán Jebuseo y haz expiación ahí. Va David, hermanos, y le dice a Ornán, dame el trillo y dame el sacrificio. Y Ornán le dice, yo doy todo, y el trillo, los animales para el sacrificio y el lugar. Y David dijo, no, porque no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste. Porque ustedes quieren, hermanos, comer gratis y le roban a Dios. Dijo David, porque ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que voluntariamente te demos? Porque de lo que tú nos das, te damos. Pero ¿qué sucede? Que roban a Dios y no les va a ir bien, les va a ir mal. Dios aborrece los ladrones. Los ladrones, hermanos, los meten a la cárcel aquí. Y allá, en Irak, les cortan las manos por ladrones. Y cuando la esposa está de acuerdo en que el esposo robe a Dios, también le va a ir mal. Y cuando los hijos se dan cuenta, ya crecen que su papá y su mamá son ladrones a Dios, también les va a ir mal. Como a la familia de Coré, Datán y Abiram y a las familias de aquellos 250 levitas. No tener temor de Dios, hermanos, significa no obedecer a Dios. Y eso, aman mucho a Dios. Con cuánto aman a Dios. Están dispuestos a cantarle un canto. Están dispuestos, hermanos, a llevar a un hermano, a traer un hermano. Están dispuestos, pero no están dispuestos a darle a Dios lo que es de Dios. No están dispuestos ahí. Porque se empobrecen. Y saben que cuanto más pasa el tiempo, más pobres y miserables se están volviendo. No se están volviendo más ricos, se están volviendo más miserables a la vista de Dios. Tener temor de Dios, hermanos, es obedecerlo en todo. Tener temor de Dios es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice, y hablarás estas palabras al levantarte, al acostarte, y las hablarás a tus hijos y las repetirás. Hermanos, ¿y si se le enseña a los hijos? No hay tiempo. No hay tiempo. Papá, háblame algo de la palabra de Dios. Hijo, no tengo tiempo, si no, ¿cómo te doy todo lo que tienes? No tengo tiempo, entiéndeme, mira, o me siento a hablarte o trabajo. Todo tiene su tiempo, hermanos. No hay excusa, los años se pasan y hermanos, y aquellos que se excusan en tanta cosa, no les va a servir. La palabra de Dios es ley divina y si no se respeta, hermanos, las consecuencias van a venir tarde que temprano porque no hay tiempo que no se cumpla ni deuda que no se pague. ¿Quieren seguir acrecentando esa deuda con Dios? Sigan robando. Den lo que se les antoje, aunque traigan mucho dinero o aunque tengan mucho dinero, den lo que ustedes quieran. Pero al final, como dice en Eclesiastés, come, bebe, eso sí, a comer al restaurante lo que cueste. Y hasta las propinas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque me doy cuenta que dan más de propina que lo que dan de ofrenda. Es vergonzoso. Que mejor a los paganos que no les sirvan más que porque les van a pagar, les dan más. Y al que les sirve aquí el alimento espiritual, hermanos, y que se esfuerza y que se esmera y que de una y de otra manera, con fallas, con errores, pero ahí tienen siempre, hermanos, esforzándose para que se les dé el alimento. Vean a cualquier iglesia, los pastores los están robando y ustedes roban a Dios. Eso no está bien. Fuego de Dios, hermanos, descendió del cielo muchas veces por diferentes maneras. ¿Cómo creen que murió Ananías y Zafira? ¿Un ataque cardíaco? ¿Un rayo que los fulminó? ¿Dios sacó su espíritu así nada más? Yo no sé cómo murieron, pero murieron por ladrones. ¿Por qué murió Judas, hermano? ¿Porque entregó al Señor Jesucristo? ¿Porque lo negó? ¿O por ladrón? Porque primero fue ladrón y luego lo entregó. Se le juntaron dos cosas, ladrón y entregarlo. ¿Qué importa por qué?
Su alma está en el infierno. Creyó que el Dios de Israel no iba a tomar medidas y las tomó. Dice la palabra de Dios, mirad cuán grande nube de testigos tenemos para que así como estos pecaron, dice, nosotros no pequemos. Pásense por favor a Isaías 47, 14. Y dice así: he aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la que se sienten. Así te serán, dice, aquellos con quien te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien los salve. Dice, así serán aquellos con quienes te fastidiaste. Hermano Natán, ¿con aquellos que te fastidiaste? ¿Con aquellos que te fastidiaron tu alma? ¿Por incumplidos? ¿Por groseros? ¿Por atreverse a cuestionarte, a agredirte, a atacarte, a murmurar a tus espaldas? Este es el destino que les espera, hermanos, si no obedecen la palabra de Dios. Si la obedecen, entonces a ustedes también los fastidiarán como fastidiaron al Señor Jesucristo. Como fastidiaron a Juan, como fastidiaron a Pablo, a Pedro. De Pedro no escribió mucho porque apenas escribió 2 cartas, pero Pablo, hermanos, escribió más, y en una de ellas dice, de aquí en adelante salúdame al Israel de Dios, y al que no es de Dios, ni la saludes. De aquí en adelante dice, ya no me estén causando molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y maldito todo aquel que no ame al Señor Jesucristo. Ese es el amor de Dios en el apóstol Pablo. Él habló así, hermanos. Hoy se ha torcido terriblemente lo que es el amor de Dios en tantos lugares, hermano. No puedo decir de todos porque no me consta, pero en muchos lugares sí. Hermanos, de tal manera que un adúltero comete adulterio y, hermanos, y sigue de ministro. Ay, pobrecito, hay que darle otra oportunidad. Y comete adulterio otra vez y pobrecito. Hermano, ahí va una hermana y va un hermano que sirve en el altar y va fisgoneándolo. Llega un momento que alguien le dice, no hombre, es que este hermano nomás se la pasa viendo a nuestras hermanas, a nuestras esposas. Y el muy descarado dice, pues que se vistan bien. ¿Quieren ustedes ver un hermano que los esté fisgoneando, hermanas? Vístanse bien. Vístanse con pudor. Tengan temor de Dios. Tengan respeto a sus esposos, porque después de todo ustedes son propiedad de sus esposos, no son propiedad de los ojos de los paganos. ¿Qué? Pues, que se vistan bien. Qué descarado, hermano. Ahí anda, un lugar y en otro lugar, hermano. ¿Por qué? Porque pierden su lugar, hermanos. Dios los desecha, ya no encuentran un lugar. Dice la palabra de Dios, dice, hermanos, dice, porque es Dios el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Primera de Tesalonicenses. Es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué produce? Les produce que ustedes vengan. Les produce que ustedes lean. Les produce que ustedes oigan si no tienen tiempo en sus casas por sus trabajos, por los quehaceres, todo eso, o porque no saben leer algunos, hermanos, pero les produce el estar atentos, estar al pendiente, les produce el cantar, les produce el obedecer, les produce el hablar, les produce, hermanos, todo lo que tiene que ver con su salvación. Les produce obedecer lo que el hombre no quiere obedecer, la bolsa. Les produce todo eso. El día que Dios, hermanos, no produzca esas cosas en nosotros, nos perdemos, hermanos. Imagínense que ya no nos den ganas de venir, que ya no nos den ganas de leer, que ya no nos den ganas de obedecer, que mejor nos den ganas de pasearnos, de andar aquí, de andar allá. Hermanos, como dijo el Señor Jesucristo, Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo, pero allá andan en el mundo y los placeres del mundo. ¿Cómo Dios los va a librar si andan en los lugares que no deben de andar? Hermano, imagínense que Dios ya no nos produzca esas cosas, nos perdemos todos, hermanos. Por eso, gracias a Dios que están aquí. Que están aquí, ¿verdad? Qué bueno que estamos todos aquí. Pásense, por favor. Segundo libro de Reyes, 1:10 al 14. Segundo libro de Reyes, 1:10 al 14. Dice así.
Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. ¿Cómo, hermanos? Así nomás, varón de Dios, el rey te dice que vayas acá, otra vez el malvado acá. Hermanos, y Elías, lleno de amor, lleno de obediencia al rey, a las leyes terrenales, hermanos, lleno de obediencia al gobierno teocrático de un rey pagano, dijo, si yo soy varón de Dios, entonces que descienda fuego del cielo y te queme a ti y a tus 50. Y Dios, hermano, no se tardó nada. Inmediatamente, hermanos, manda el fuego del cielo y empieza a quemarlos vivos. Imagínense, hermanos, 51 personas gritando, llenas de dolor. Y los pocos que estaban viendo, hermanos, ese dantesco espectáculo, ¿ustedes creen que no tenían temor de Dios y de Elías? Porque le llegó la noticia al rey y le dijeron, pasó esto. Elías dijo, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti a tus 50. Y Acab, todavía ensoberbecido, hermano, mandó otro capitán con sus 50 y le dijo lo mismo y volvió a llover fuego del cielo y los consumió, hermanos, a todos. Le llegó la noticia otra vez acá y mandó, fíjense la soberbia, la terquedad, el aferrarse, hermanos, en lo malo, hermanos, el tentar, el provocar a Dios. Y vienen aquellos inocentes 50 con su capitán. Digo inocentes porque iban temblando, hermanos. No creo yo que iban, ahorita va a haber Elías, ahorita lo vamos a matar, somos 51 contra él. Hermano, iban temblando y el capitán dice, varón de Dios, si en algo te es nuestra vida, la vida de tus siervos preciada, ve allá al rey. Y ya no llovió fuego del cielo. Fíjense cómo fueron aquellos. Hermanos, oigan, quedaron más que antecedentes, hermanos, de que Dios aprieta y ahorca. Es decir, no les da una quemadita, los quema vivos. Dios quería, hermanos, que quedara bien claro quién es el Dios de Israel. Dios no era como el Dios de los paganos, Dios no era como los dioses de las naciones. Hermanos, puedo enumerar una infinidad de dioses de la antigüedad y los del tiempo presente, pero que nos baste conocer que el Dios de Israel es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es Jehová nuestro Dios. Y su Hijo se llama Jesucristo y también viene lleno de indignación, hermanos, lleno de ira, lleno de rabia, porque se da cuenta todo el desprecio que le hicieron al Padre. Hijos, ¿no tienen coraje cuando un pagano avergüenza a su papá? Cuando un pagano incluso los golpea, cuando un pagano, hermanos, los roba, los despoja, cuando un pagano los regaña, ¿no les da coraje? Pues al Señor Jesucristo trae una gran rabia, un gran coraje por todo el menosprecio que ha sufrido durante miles de años, no solamente del pueblo de Israel, sino ahora, hermanos, del gentil que sigue obcecado, obstinado, aferrado, terco a no obedecer a Dios, a obedecerlo a su manera y cuando quiera. No es a nuestra manera ni cuando quieramos, hermano. Dijo un hermano, no, yo voy a obedecer a Dios cuando Dios me lo haga sentir. Porque yo le dije, hermano, no es correcto que tú estés levantando cosecha y no dejes reposar la tierra un año en el 7º año. ¿Dónde dice eso? Ya lo vio. Pasó el tiempo, hermano, otro año y lo volví a ver otra. Hermano, no es correcto que tú prediques, que tú hables la palabra de Dios y tú no estás diezmando. No, hermano, yo lo voy a diezmar cuando Dios me lo haga sentir. Los mandamientos son para obedecerlos cuando Dios nos lo haga sentir, hermanos. ¿Que no entiende la gente eso? ¿Que no es por sentires? ¿No es por mezclas químicas? Es por mandamiento, y por mandamiento es por ley